Gusto saludarlos nuevamente. Es un gozo pues poder llevar el estudio de la palabra en este momento. Pues estamos con esa buena disposición de alabar y darle honra y gloria al Señor a través del estudio de este libro de Esther. Y hoy estamos pues en la lección número 9. Esta lección pues nos va a enseñar muchos detalles importantes en la vida también para los creyentes. Pero antes quisiera pues llevar una palabra de oración. Señor Dios, te damos gracias porque nos permites abrir las Escrituras, que es la autoridad final para nosotros. Enséñanos e intrúyenos, Señor, capacítanos a través de estos versículos que vamos a estudiar, para que tengamos pues una sabiduría que viene de lo alto, más amplia, Señor, de la que tenemos. Que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a toda la verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, entonces vamos a estudiar esta lección. Tiene como título Revocar lo irrevocable. Revocar lo irrevocable. Estamos hablando entonces que muchas veces pues nos sentimos con dificultades, nos sentimos en situaciones pésimas para nosotros, pues igual que muchos creyentes en todo el mundo. No todos pues los creyentes vivimos lo mismo, pero de alguna manera no pasamos aflicciones en la vida. De la misma manera, cuando estamos pasando por turbulencias, podemos tener miedo enfocándonos en cosas pues que nos sacan del equilibrio que debemos de tener como creyentes. Nuestro piloto pues es Jesucristo. Si vamos entonces en situaciones difíciles, acuérdense que nuestro piloto es Jesucristo. Él nos ha dado promesas grandes y buenas promesas para navegar en las pruebas de la vida. A veces la turbulencia es por poco tiempo y otras veces puede durar varios años. A veces la turbulencia es el resultado de nuestras decisiones, pero otras veces es por la soberanía de Dios. A veces la turbulencia está en nuestro matrimonio, en nuestra familia, o en el trabajo, con los vecinos, o en la escuela, o inclusive en la iglesia. Las turbulencias pueden ser en nuestras relaciones personales con otra gente, o física, o emocional, o espiritual, pero sin importar el tipo de turbulencia y el tiempo de duración o las causas, Dios quiere que pongamos nuestro enfoque en el piloto y en lugar de una turbulencia, recordemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que vemos en la historia de Esther. Y en el capítulo 8 vamos a ver que alguien va a tratar de revocar lo irrevocable. ¿Qué hemos visto hasta hoy? ¿Qué hemos visto hasta hoy? Hemos visto la selección personal de Esther, capítulo 1 y capítulo 2. La intención diabólica de Amán, Esther, capítulo 3 al 4. También la preservación divina de Israel, Esther 6. El engrandecimiento de Mardoqueo, Esther 6. Y hoy pues vamos a ver vimos también en el capítulo 7 el ahorcamiento de Amán, Esther 7, el decreto de Asuero por medio de Mardoqueo, y vamos a ver hoy el capítulo 8. Entonces vemos aquí una pregunta muy importante. ¿Qué sucedió con la propiedad de Amán ese mismo día? En el capítulo 8, versículo 1, leemos:
Dice el versículo 1: En el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Pues lo que vemos aquí es que el rey le dio a su esposa Esther un regalo, la casa de Amán, el enemigo de los judíos. Eso fue lo que pasó según el versículo 1, según ese versículo. Bien, entonces vemos aquí que en la siguiente pregunta: ¿era esto un proceder normal en el gobierno persa? ¿Esto era un proceder normal en ese gobierno? Pues lo que vemos aquí en este versículo que hemos leído, pues no dice más, pero sí por los historiadores nos dicen que cuando un traidor era ejecutado, sus propiedades eran confiscadas. Recuerden que Amán era rico, así que su riqueza fue al rey y él la dio a la reina. Este fue un regalo generoso. ¿Ustedes, esposos, les dan regalos a sus esposas? Algunos son muy tacaños, pero tienen buenas razones. No quiero comprarle chocolate porque va a subir de peso. Tampoco quiero darle dinero porque me va a dejar. Así que no le voy a dar nada. A veces los esposos no pueden dar mucho, pero pueden dar buenos pensamientos, pueden dar honor, respeto, afecto y tiempo para comunicación con ella. Así, pues, las esposas también necesitan, ¿no?, palabras de aliento. Y uno de los grandes problemas es que cuando a una esposa se le compra regalos, a veces se le compran cosas para la cocina para que siga trabajando más. Y no es correcto. Entonces, veamos otra pregunta. Bueno, dice que fue revelado otra pregunta. ¿Qué fue revelado en cuanto a Mardoqueo y Esther? En el versículo 1 también dice, en el versículo 1 de este capítulo 8, dice que Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. ¿Y qué fue lo que verdaderamente le declaró? Que eran parientes, eran primos hermanos. Lo que pasó pues que Mardoqueo crió a esta mujer y Mardoqueo pues tuvo cuidado de ella en su niñez. El rey ya sabía que los dos eran judíos, pero parece que no sabía que eran primos, que su nombre judío era Adasa, que Mardoqueo la había criado y que el rey y Mardoqueo eran parientes por causa del matrimonio con Esther. Pero en este punto de la historia, ni Esther ni Mardoqueo tenían vergüenza de ser judíos. Esto es un cambio en relación al principio de la historia, porque recuerden que al comienzo de la historia ellos fueron al Señor. Otra de las preguntas que vemos aquí, en la providencia de Dios, ¿a qué posición fue promovido Mardoqueo? ¿A qué posición? Dice el versículo 2. Dice este versículo 2 del capítulo 8, dice, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán.
Y entonces vemos ahí que el Mardoqueo llegó a ser el primer jefe del gobierno y ministro principal, el primer jefe. Entonces vemos aquí que es interesante, ¿no? Ese anillo que el rey tenía fue dado a su primer ministro, y ahora Mardoqueo va a usar la autoridad del rey como primer jefe de gobierno o ministro principal. La siguiente pregunta: ¿cuál fue la siguiente petición de Esther? ¿Cuál fue la siguiente petición de Esther? Versículos 3 al 6. Versículos 3 al 6 dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Bien, entonces lo que vemos es que Esther intercedió por su pueblo. Esther intercedió por su pueblo. Bien, entonces, cuando vemos la intercesión de Esther, vemos que una vez más Amán es llamado el Agageo. Esto indica los conflictos nacionales entre los amalecitas y los judíos. Amán está muerto y es posible que la reina se sienta segura y con dinero, y sería muy fácil para ellos olvidarse de su pueblo, los judíos, pero no lo hizo, porque cuando estamos caminando con el Señor, Él quiere que nosotros nos preocupemos por los demás, no solamente por nosotros. Entonces vemos aquí algo importante, ¿no? Y una pregunta que puede ayudarnos a nosotros como iglesia. ¿Qué diferencia indica esto acerca de la reina Esther en cuanto a muchos cristianos de hoy? Filipenses capítulo 2, versículo 20. Es un versículo que podemos aplicarlo en este caso para nosotros. ¿Qué dice Filipenses? Bueno, Filipenses capítulo 2. Dice en el versículo 20 y 21, dice: pues a ninguno tengo de mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces vemos que en este tiempo hay mucha gente que no le interesa lo de los demás, solo le interesan sus cosas personales, como dice Filipenses, ¿no? Ella tenía una preocupación aquí, según el pasaje que acabamos de leer de Esther, una preocupación genuina por el bienestar de otros, y estaba dispuesta a hacer lo mejor que podía hacer para ayudarles. Así debería de ser también nosotros en este tiempo, ¿no? Tener una perspectiva sobre los demás que están dentro de la iglesia, y no tener esa perspectiva personal solo para nosotros. ¿Qué debe enseñarnos esto sobre la importancia de la oración intercesora? Es posible hacer una gran diferencia en la vida de otras personas cuando
orando por ellos. Entonces, una de las cosas que debería de interesarnos a nosotros sería, pues, por lo menos, si no hacemos otra cosa, hacer una oración intercesora siempre por los demás. Ese sería un principio bueno, una oración intercesora. Filipenses 2 nos da 4 ejemplos de la actitud que debe tener en cuanto a estar preocupados por otros. Y uno de ellos es Jesucristo, quien estuvo dispuesto de salir del cielo y morir en la cruz y hacer la voluntad de Dios para beneficio de otros. El apóstol Pablo, quien estuvo dispuesto a sacrificar su vida por los incrédulos, para que ellos fueran salvos, según el capítulo 2, versículo 17 de Filipenses. Timoteo se preocupaba sinceramente por otros. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 19 al 24. Epafrodito, quien estuvo dispuesto a casi morir en medio de sus enfermedades para servir en las necesidades de quienes lo rodeaban. Capítulo 2, versículo 25 al 28. Esther no podía hacer todo, pero estaba dispuesta a hacer lo que podía hacer. Se acercó al rey para interceder por los judíos. Otra de las preguntas que tenemos: ¿cuántos judíos se estimaba que vivían en el imperio persa? Bueno, entre 5 millones a 15 millones. Entre 5 millones a 15 millones. Es como si hubiera un decreto de que un día en El Salvador cada persona fuera asesinada. Sería terrible. Esto es exactamente lo que los judíos enfrentaron. Si este antisemitismo tuviera éxito, hubiera más judíos muertos que en el holocausto nazi, que fue hace solo 70 años. Otra pregunta: ¿a qué dilema debía enfrentarse en cuanto al decreto previo del rey tramando por Amán? Según la ley persa, un decreto del rey no se puede ser revocado. Entonces vemos aquí que estaba yendo contra la corriente, más sin embargo, Esther iba a lograr lo irrevocable. Y vemos ahí a través de la soberanía de Dios. Entonces vemos aquí que según la ley persa, ese decreto del rey no puede ser revocado. Entonces lo que trataron de hacer fue anular el primer decreto con el segundo decreto. ¿Qué involucraba el nuevo decreto del rey? Bien, vemos ahí en el versículo 7 al versículo 12, que dice: respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y se ha hallado y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey,
y envió cartas por medio de correos montados por caballos veloces procedentes de los repastos reales, y que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y tuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Entonces vemos aquí algo interesante, ¿no? Cómo la soberanía de Dios interviene en beneficio de los judíos. Y vemos que los judíos tenían el derecho de reunirse en defensa de su vida contra el pueblo que viniese contra ellos y matarlos. Entonces ya los judíos no estaban desprotegidos, sino que tenían un derecho legal para defenderse. Y eso era importante. En la provincia de Dios, el rey dijo a Mardoqueo que escribiera este decreto y confirmara con su anillo el rey que enviara todo el imperio. Y el día 13 de Adar, principios de marzo, los judíos podrían protegerse de cualquiera que viniera contra ellos para matarlos. El lenguaje usado aquí es muy semejante al primer decreto. ¿Cuánto tiempo había pasado entre el primer decreto y el segundo? 70 días, así que tenía 8 meses para prepararse. Tomemos en cuenta que la defensa propia no es un crimen. Asaltar gente inocente es un crimen. Vamos a ver más adelante cómo es que todo esto se resuelve. Otra pregunta, ¿estaba esto en completa armonía con el pacto de Abraham? Sí, recuerden que Dios dijo, bendeciré a los que os bendijeren y maldeciré a los que los maldijeren. Entonces, esa estaba de acuerdo entonces con el pacto de Abraham. Bueno, en la otra pregunta, ¿cómo fue esto? Luego, comunicado por todo el imperio persa, por medio de correos a caballo. Es decir, usaron los caballos más veloces para llegar pronto a todas las provincias y poder hacer efectivo, ¿no?, el decreto en todas las provincias donde habían judíos. Entonces vemos aquí que por medio de esos caballos la noticia llegó a toda la gente judía para que ellos pudieran defenderse. Les llegó la noticia de ese nuevo decreto. ¿Qué estamos haciendo nosotros por proclamar las nuevas del Evangelio de Jesucristo? En Mateo 28, 18 al 19, Cristo envió a todos a ser discípulos, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todas las cosas que yo os he enseñado, dijo Jesucristo. Entonces, es una pregunta muy importante, ¿no? El decreto nuevo del rey llegó a todos, era una buena noticia. Entonces, era una buena noticia para ellos. Estamos dando la buena noticia nosotros. Nosotros saldremos a toda prisa por orden de nuestro Rey Jesucristo. ¿Cómo respondió a esto la ciudad de Susa, los judíos y el pueblo de la tierra? Bueno, veamos el versículo 15 al versículo 17. Dice: y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo
y honra. Entonces todos se alegraron por la buena noticia. ¿Cómo vemos nosotros que mucha gente está triste en el mundo y no somos capaces nosotros de llevarle una buena noticia a través de la palabra de Dios? Es como el Evangelio, ¿no? Mucha gente ignora la buena noticia de salvación. Debería ser una tarea nuestra. ¿Qué indica esto sobre la respuesta de los judíos al nuevo decreto? Bueno, la verdad es que ellos lo creyeron. Entonces es importante, ¿no? ¿Qué sucedió a algunos gentiles persas cuando oyeron todo esto? Según el versículo 17, y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete, día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Muchos de los pueblos de la tierra se convirtieron en judíos por el temor de los judíos. Ahora entonces es importante, ¿no? Cómo estos se convertían en judíos, cómo nosotros podemos influenciar a la gente que no es salva para que puedan convertirse al Evangelio también. Es importante, ¿no? Nosotros deberíamos tener una buena influencia, como dijo Jesucristo, ustedes son la sal y la luz del mundo, así que eso significa influencia sobre los demás. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Sobre la provincia de Dios. Bien, vemos que Dios es soberano. Usted puede creer todo esto en fe. Usted puede creer todo esto en fe. Sobre la necesidad de relacionarse debidamente con los reyes y las autoridades del gobierno, necesitamos someternos a las leyes civiles y autoridades. Necesitamos entonces someternos a las leyes civiles. Importante esto porque muchos creyentes dicen que van a obedecer a Dios primero, pero hay veces que están en contradicción de la palabra. Entonces necesitamos tener un claro entendimiento de esto. Dios es soberano en la historia humana y en su vida según sus propósitos, sus planes y promesas. Usted puede creer todo esto en fe. ¿Está mirando la turbulencia en su vida o enfocándose en el Señor? ¿Van a creer sus promesas? Puede que digan, no conozco sus promesas. Por eso necesitas estudiar la palabra de Dios personalmente, o en el instinto, o en una iglesia que pues no estudia la palabra, va en bancarrota. Entonces, por eso nosotros estamos llevando a través de este instituto la enseñanza bíblica para que puedan aplicarla a la iglesia. Debes de estudiar la Biblia versículo por versículo claramente y que prediquen el Evangelio y la seguridad eterna. También sobre la necesidad de relacionarse sabiamente con las leyes y las autoridades del gobierno. Bueno, necesitamos someternos a las leyes civiles y autoridades o trabajar legalmente para cambiarlas si fuera posible, sin perder la perspectiva eterna, porque las leyes civiles pueden afectar nuestras vidas y ministerios. ¿Usted está dispuesto a someterse? En esta historia vemos a Esther y a Mardoqueo obedecieron las autoridades civiles, a menos que ellos necesitaran obedecer a Dios antes que al hombre. Ellos buscaron cambiar lo que pudieron en las leyes de la tierra, y necesitamos recordar lo mismo. No es posible justificar la desobediencia civil a menos que necesitamos obedecer a Dios antes que el hombre. Y esta es la razón por qué necesitamos estudiar la palabra de Dios.
No vamos a crecer por osmosis, necesitamos estudiar la Biblia para conocer la voluntad de Dios en diferentes situaciones. Sobre pensar en otros más allá de uno mismo, según Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Es verdad esto en usted? Bien, entonces vemos que muchas veces eso pasa, ¿no? Sobre la necesidad en valor de la oración y el valor de la oración intercesora. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Usted está dispuesto a orar constantemente por otros? Sobre las promesas vigentes del pacto abrahámico. Estas promesas todavía están vigentes hoy día. Sobre la importancia de proclamar el Evangelio. Señor, continúe usando para difundir el Evangelio en su ciudad, su nación o en el mundo. Entonces necesitamos entender estas verdades, porque eso nos va a dar una perspectiva diferente de realmente de lo que somos en este mundo. Entonces vemos aquí también hay una pregunta más sobre la necesidad de entender y creer el Evangelio. No es suficiente simplemente oír el Evangelio. Uno necesita creerlo personalmente para ser salvo por la gracia de Dios. No es suficiente, pues, simplemente oír ese mensaje. No fue suficiente simplemente para los judíos oír el decreto. Necesitaban creer en el nuevo decreto. Y no es suficiente solamente oír el Evangelio de cómo Jesucristo murió por sus pecados y cómo fue sepultado y resucitó. Necesitamos creerlo por nosotros mismos para ser salvos. Pero como creyentes Dios quiere usarnos para predicar el Evangelio tan claramente para que otros puedan ser salvos también. Y hemos llegado al final de esta lección y pues esperamos pues que sea de gran bendición y provecho para los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia